Libros Abiertos, Mentes Abiertas. Hemos venido trabajando la lectura guiada. Imagínense, esta es la número 3. ¿Qué implica eso? Un montón de cosas que ya hemos visto antes. Sin que se nos olvide, siempre les pido marcar la asistencia. Voy a dar algunos recordatorios. Hoy voy a hablar del método y vamos a hacerle énfasis a la lectura guiada número 3. La asistencia, para que no se nos pierda, muchos ya la hicieron o ya la colocaron, es colocar nuestro nombre, el nombre de nuestra escuelita y la región en donde nos encontramos, ¿verdad? ¿Qué recordatorios les quisiera hacer? El primer proceso es recordarle que estamos trabajándolo de manera sincrónica y asincrónica. ¿Qué significa? Los que nos podemos conectar en el horario de la clase y los que vamos a estar viendo la grabación, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo a quienes me reportan, ya sea por WhatsApp o cuando le escriben comentarios en el video de YouTube, para que nosotros tengamos como la conciencia de quienes están logrando ver los videos. Siempre se los voy a recordar, ¿verdad? Si estamos varios compañeros de la misma escuela, que nos motivemos, ¿verdad? Ya sea porque nos pudimos conectar juntos, ¿verdad? O porque estamos platicando al respecto en función de lo que estamos encontrando en los videos de YouTube, ¿verdad? Lo importante es que veamos las clases. Solo son 18 sesiones todo el programa y ya vamos por la número 6. Eso ya nos ayuda un montón. Dos, las actividades por semana son sencillas, por lo que se pueden poner al día. Entonces no se preocupen. ¿Verdad? Hay algunos que con cierta frecuencia me dicen, pero todavía me puedo poner al día. Yo les voy a ir diciendo que sí. El detalle es de que imagínense, ahorita ya llevamos eh, 6 semanas, ¿verdad? O 6 reuniones. Quiere decir que hay 6 ejercicios que tengo yo en la plataforma. El proyecto final lo trabajamos paso a paso, entonces no nos olvidemos de pensar en ello e ir proponiendo. Como les insisto, yo en la medida que ustedes me escriben, correo electrónico, por WhatsApp o por la plataforma de Google Classroom, yo les voy a ir contestando, ¿verdad? Mi intención es que se puedan agarrar de la manita y no soltarse. Y vital, vital, vital. Glixi tiene metas y planes de acción. Entonces, las metas de apoyo e ideales son fundamentalmente en la lectura y la escritura. Entonces, todo lo que vamos a hacer es enfocado en eso, en apoyarles a cómo poder trabajar y mejorar nuestros niveles eh, de salón, de escuela, de municipio, de departamento y en general como país, ¿verdad? Y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos años. Hoy quisiera hablarles un poquito sobre el método Duman. Este es un método para enseñar a leer desde cero. ¿Qué es importante cuando se nos habla de métodos, de cuadernillos, de diseños o herramientas para el aprendizaje? ¿Qué van a ver distintos? En este caso es uno enfocado en cómo enseñamos a leer y escribir. Y el método Duman nos recuerda que todos aprendimos de una manera, pero luego cuando nos volvemos maestros, casi siempre lo vamos a hacer de otra. ¿Por qué? Porque algunos sentimos que fue fácil y otros lo sentimos que fue un poquito más difícil. Si hablamos de metodología, lo que tenemos que hacer es ayudarnos a pensar que existe una teoría, que existen técnicas, es decir, la manera en la que entendemos lo que se debe aplicar paso a paso. Y entonces, ¿qué es lo importante de cualquier método? En este caso va a ser el método Duman. ¿Qué es lo importante? Recordarme que tiene pasos, que tiene pautas, que van a haber algunos elementos básicos que yo tengo que considerar o que ver. Vamos a llevar un proceso, eso quiere decir que tiene sucesos, fenómenos, experiencias, van a haber velocidades, van a existir algunos materiales. Estamos intentando que sea lo más fácil posible y que se nos sea como un proceso cómodo. También ya me lo han escuchado porque siempre lo menciono en estos procesos psicopedagógicos. Psico, pensamiento, sentimiento y acción, y pedagógico, que tiene que ver con el método. ¿Cómo es que nosotros lo estamos ejecutando? ¿Cómo nosotros utilizamos las herramientas educativas para que los niños aprendan de mejor forma? Y a eso, dijéramos, lo que nosotros le puntualizamos es eh, que yo puedo ser maestro desde preprimaria en adelante
y voy a encontrarme en mis años de experiencia niños que ya llegaron a cierto nivel que se esperaría que ya tuvieran alguna motricidad desarrollada o un pensamiento desarrollado o una construcción desarrollada y que no, ¿verdad? Que les cuesta, que tienen dificultades, que tienen problemas o que tienen necesidades específicas. ¿Qué hacemos? Intentamos probar, de acuerdo a nuestros tiempos, de acuerdo a nuestros espacios, algunos métodos. Este es un método DUA, que quiere decir Diseño Universal para el Aprendizaje. Y entonces, el diseño universal lo que hace es que yo contemple la posibilidad de diferentes cosas en mi planificación. Cuando hablamos de métodos, siempre se me vienen algunos errores en casa o en la escuela comunes. Uno es hablar como que lo que vamos a trabajar es exagerado, es mucho. Este contenido es pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensamiento le generamos a los niños? Que si necesitan ayuda, que yo siempre los voy a ayudar, o que para entender eso los tienen que ayudar en casa. Otro pensamiento es, esto es cansado. Ay, sí, la lectura es que pereza, ¿verdad? El niño cuando está interesado no se aburre ni se cansa. Al revés, cuando el niño no está interesado, está totalmente aburrido y totalmente cansado, aunque sean las 8 de la mañana. Nos cuesta muchísimo a los maestros tener claro ese proceso de ¿me puedo levantar? El niño mismo pide sus tiempos de descanso. Por lo tanto, cuando usted vea que sus niños se empiezan a levantar, quiere decir que la actividad dejó de ser funcional. Los niños dicen, no puedo más. Es decir, las actividades pueden tener inicio, desarrollo y finalización en diferentes momentos. Quiere decir esto que el método Duman lo que nos va a recordar es que podemos trabajarlo como proyectos. Así como nosotros vamos a trabajar nuestro cuento infantil que tiene fases, momentos, ¿verdad? Episodios, vamos gradualmente haciéndolo. De la misma manera es el aprendizaje en los niños. No necesariamente tiene que leer y hacer el resumen de una vez. Leer y sacar las palabras de una vez. No. Puede leerlo una vez, puede leerlo dos veces, puede leerlo tres veces, puede en la primera solo haber leído o solo hojeado el libro, en la segunda leído un poquito, en la tercera complementar lo que leímos, en la cuarta hacer algún ejercicio. Puedo desde hacer mi actividad lúdica como un juego, un canto, trabajar con plasticina, a pedirles que hagan un dibujo, a que busquen recortes que se asemejen, a que complementen las historias, a que ya lo trabajen de una forma escrita. Vital, vital, vital es escuchar. Entonces lo que tenemos que hacer es prestar atención a los chicos y valorar el esfuerzo que ellos brindan, aunque no terminen. Como ya se los he dicho antes, hemos estado acostumbrados al tache, al error, en vez de focalizar las bondades o los elementos en donde ellos sí están acertando. Entonces, tenemos que ser precisamente eso, positivos, asertivos, constructivos a la hora de nosotros comunicarnos con ellos. Entonces, solo voy a ver porque vi que estaba en el chat algunos mensajes, pero solo para corroborar que no me están preguntando nada. Si me quieren preguntar algo, levantan la mano o escriben en el chat. No hay pena. Yo con cierta frecuencia lo vamos viendo. Entonces les decía, el método Duman, ¿verdad? Pues se llama Duman porque es un autor de apellido Duman, que se le ocurrió una forma específica para enseñar, sobre todo cuando nosotros trabajamos una segunda lengua. Quiere decir que si nuestros niños son originarios de un departamento, de un municipio, de un cantón, en donde se habla específicamente un idioma materno, pero luego en la escuela van a aplicar otro, el método Duman es fabuloso. Y va a ser muy similar también en esos programas de los niños que tienen la oportunidad o de ser becados en un colegio o cuando se van a vivir a otro país, lo primero que van a hacer es, comúnmente, es el inglés, ese segundo idioma. En este caso puede ser MAM, Sutujil,
quiché, por decirlo de alguna forma, y el segundo idioma va a ser el español. Eh, ¿Qué es lo que trabajan? Esto, ¿verdad? Es decir, una forma de complementar el aprendizaje que ellos ya tengan para facilitarles su entendimiento. Insisto, si un niño guatemalteco se fuera a Estados Unidos, lo primero que van a hacer antes de que se incorpore a un salón de clases es que inicie con ESL, que es inglés como segunda lengua. Y entonces el método Duman es eso, ¿verdad? Aquí, pues yo lo dije, inglés como segunda lengua, pero aquí va a ser español como segunda lengua, ¿verdad? Em, e imagínese que el niño ya hable español en su casa, por lo tanto, su vocabulario, su comprensión va a ser mucho más fácil. ¿Cómo se aplica el método Duman? Perdón que voy a quitar el volumen de alguien por aquí. Ahí estamos. ¿Cómo se aplica el método Newman? Vamos a necesitar tarjetas. Pensemos en una hoja carta cortada a la mitad, pero de manera vertical para que puedan ser largas, es decir, como las fichas, ¿verdad? Se escriben palabras y a la hora de presentarlas se enseñan y se verbalizan al mismo tiempo. Entonces, nosotros podemos tener nuestras tarjetas. Hay quien dice que nos sirve, sobre todo las maestras de preprimaria, van a favorecer el que todos los objetos que hayan en el salón estén rotulados, ¿verdad? La rotulación, a eso es a lo que nos referimos. Según el método Duman, nos dice que funciona más con el color rojo antes que el color azul o el negro. No significa que no los podamos utilizar, sino más bien que como que capta la atención visual de los niños. Entonces, lo que hacemos es trabajar nuestras tarjetas en función de la unidad o de la planificación que nosotros tengamos, ¿verdad? Lo que hacemos es crear nuestras tarjetas y a partir de estas palabras que estamos conociendo o que estamos representando, vamos a darle continuidad a nuestros ejercicios. Nosotros podemos trabajar las tarjetas con los dos colores. Podemos trabajar nuestras propias versiones, como nuestras hojas, con nuestras fichas, ¿verdad? Con nuestros elementos que nos puedan favorecer, ¿verdad? Aquí nos dice que se trabaja. Entonces, que se trabaje. Entonces, como mínimo, lo que se pide es que trabajemos 10 palabras y como máximo 25 palabras. ¿A qué nos referimos con esto? Son las palabras nuevas que vamos a incluir en nuestro vocabulario. Yo siempre hablo de la integración. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo estar dando comunicación y lenguaje, yo puedo estar dando matemáticas, yo puedo estar dando estudios sociales, ciencias naturales, es decir, las palabras no necesariamente solo tienen que ser como vocabulario per se para comunicación. De hecho, todas las palabras de comunicación nos van a servir en la comprensión de los demás elementos. Se recomienda colocar palabras conocidas y palabras nuevas. Entonces, si yo contemplo 10 palabras, inventémonos que 7 van a ser nuevas y 3 conocidas, para que ellos, dijéramos, las noten. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gradualmente en mis semanas de planificación, yo voy a ir incorporando elementos nuevos, o voy a trabajar un cuento específico, o voy a trabajar un contenido específico, lo que hago es considerar estas palabras y gradualmente ir mezclándolas con las que ya pasaron de las semanas anteriores. Es decir, esas palabras ya conocidas estuvieron en una de las semanas previas. La idea es que vean las palabras y se familiaricen con ellas. Esa es la intención. Que las puedan ver, que las puedan reconocer, que sepan cómo se escribe, que sepan cómo suena. Es importante tener la palabra escrita adelante con marcador y atrás con lápiz, para que cuando nosotros levantemos la tarjeta no tengamos que estarla volteando a ver nosotros, sino que nosotros levantamos la tarjeta y nosotros sabemos decir qué dice adelante. Dice papá, dice mamá, dice pera, manzana, piña, escritorio, pupitre, ¿me explico? Ventana, ventanal, etcétera, ¿verdad? Implica la forma en la que nosotros lo estamos presentando. Entonces, adelante está con marcador, atrás está con lápiz, y lo que hacemos es agilizar la mente y los ojos, ¿verdad? Porque entonces,
Cuando yo presente las 10 o las 25 palabras, las voy a presentar juntas. No voy a ir, hoy solo presenté pera, mañana solo presenté zapote, ¿verdad? No, yo voy a decir pera, zapote, manzana, papá, mamá, fresa, porque lo que necesito es que el niño tenga agilidad. Si es material durable, podemos enumerarlas y podemos colocarle las fechas de uso. Yo siempre recomiendo que si trabajamos las fichas, algunas veces las podemos emplasticar para que nos duren más, ¿verdad? Pero si lo vamos a estar haciendo cada grupo nuevo que tengamos, lo que hacemos es colocar la fecha para saber si esa palabra es palabra nueva, cuándo fue nueva y cada cuánto la repetí. Es decir, yo ya he repetido la palabra zapote 5 veces en las 3 unidades, por decirlo de alguna manera. Siempre nos recordamos que la atención se pierde rápido, por lo que debe ser lo más ágil posible. O sea, yo voy a pasar las fichas, voy a decir las palabras y gradualmente en mi unidad, pues vamos a trabajar el tema, vamos a trabajar la palabra, vamos a trabajar el ejercicio, vamos a trabajar el cuento, vamos a trabajar la canción que utiliza la palabra. Esto quiere decir que cada vez que usemos las tarjetas, podemos introducir y retirar palabras de acuerdo a nuestras necesidades. Por lo que en nuestra planificación podemos considerar al menos 200 palabras en un año. Creo que 200 palabras para los maestros que damos lectoescritura se quedan cortas en todo lo que necesitamos que ellos aprendan, sobre todo en el idioma español, ¿verdad? El método puede servir con dibujos y con palabras, pero no se aconseja que se unan, sino que se trabajen por separado. Incluso solamente para preprimaria podríamos utilizar las imágenes. Entonces, en vez de colocar fresa, manzana, pera, vidrio, pupitre, ¿verdad? Como palabra, utilizamos primero las imágenes y luego trabajamos las palabras. Es decir, estoy intentando que el niño asocie el proceso. Si ellos ubican la imagen, con el tiempo se aburren. En cambio, las letras implican esfuerzo. Y entonces eso nos puede favorecer y ayudar el proceso. Se pasan esas palabras 3 veces por día. Si vamos a trabajar con el método, debemos tener esos minutitos contemplados durante el día. Incluso se puede realizar en tiempos de comida o de descanso que no sea el recreo. Entonces puede ser que ellos estén jugando con plasticina o puede ser que ellos están en un momento de transición en los periodos y yo simplemente les digo, voy a presentar las tarjetas y empiezo a hablar, ¿verdad? Algunos me voltean a ver de inmediato y otros solo escuchan, unos solo ven, otros ven y escuchan, otros se levantan, es decir, la intención es que se pueda utilizar como un elemento complementario, ¿verdad? Los juegos son por área, entonces lo utilizamos por temática y no por vocabulario general. Es decir, lo utilizamos en la materia o el ejercicio que sea conectado a ello. Vuelvo y repito, si yo lo que estoy contemplando es que sepamos sobre la célula, o estoy contemplando la metamorfosis, o estoy contemplando un tema específico, suma, resta, ¿verdad? ¿Qué implica? Yo me enfoco, ¿verdad? Favorezco que los ejercicios sean considerados desde este elemento, ¿verdad? Perdón si hay alguien que tiene micrófono encendido, lo apagamos, por favor. Aquí estamos. Ahí está. No sé si se está entendiendo lo que les voy compartiendo. Ustedes me confirman. ¿Verdad? Mi intención, como siempre les digo, no es que sea aburrido, sino que podamos aprender algo nuevo, ¿verdad? Ya me pusieron unos deditos por ahí. Muchísimas gracias. Avanzo. Pausa. Muchas veces lo que encontramos es poca práctica o desmotivación en la lectura, lo que les hace creer que el contenido tampoco es bueno. Es por ello que es importante darle importancia a las instrucciones y leerlas bien, para que se entienda qué deben hacer o de qué se trata el contenido. Insisto, si yo presento imágenes o presento palabras en un fichero, el niño se adapta a una forma en la que yo voy a presentar el contenido.
Luego yo puedo enseñárselas o puedo pegarlas en la pizarra o puedo colocarlas en el salón, pero la intención es captar la atención del niño en el centro con el modelaje del maestro y que gradualmente genere, cuando lleguemos al cuento, a la canción o a la hoja de trabajo, que el niño diga, esa palabra estaba en el fichero, esa palabra usted ya la dijo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Ahora nos la va a explicar, ¿verdad? Cuando empezamos a leer, antes de ver la letra, los niños ven formas. Entonces les encanta la utilización de mayúsculas y minúsculas, empezando por su propio nombre y destacando la primera letra, ¿verdad? Porque entonces el niño lo que configura es, mi nombre se ve como un tren, mi nombre se ve como una casa, mi nombre se ve como una persona, mi nombre se ve como un árbol. Una de las mejores maneras de educar es con el ejemplo. Entonces debemos planificar la visita a esa biblioteca escolar, a ese rincón de aprendizaje que ya hemos hablado, o la utilización propiamente de un rincón de aprendizaje para lectura y escritura. Les repito, yo entiendo las condiciones en las que estamos, pero a veces con que yo ponga un tapete o ponga un mantel y le ponga libritos ahí encima, ya se volvió mi rincón de aprendizaje. Es decir, no tiene que ser la construcción, ¿verdad? El mueble. El rincón de aprendizaje es donde ellos tienen configurado qué es lo que se va a hacer. Es importante buscar recursos como chistes o documentos con mensaje para que se estimule la imaginación y la creatividad de los menores. Si a partir del método Duman nos vamos a la lectura guiada, entonces nos recordamos, ya vimos que toda lectura guiada tiene que tener un inicio, ¿verdad? Una estimulación, una atracción. La lectura guiada tiene que tener un desarrollo de la lectura, cómo ejemplificamos o cómo facilitamos la comprensión lectora de nuestros niños, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, se puede concluir ahora la lectura ya sea en una relectura para encontrar los conectores, como el proceso cognitivo se lleva a cabo, es decir, atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. Yo les he insistido mucho en esto, ¿verdad? Porque entonces el niño puede tomar decisiones permitiendo entonces la evaluación. La evaluación se direccionará hacia tres elementos. La velocidad en la que ellos lo logran hacer, la fluidez con la que lo logran hacer y la comprensión que esto genera. Por lo tanto, si yo trabajo con las fichas del método Duman, yo puedo estar presentando fichas y no es lo mismo que yo las lea, ¿verdad? Ese sería el método guiado, a que a veces yo las leo y ellos ya empiezan a replicar lo que yo estoy diciendo, lo repiten, o a veces yo me quedo callado, yo les digo, yo voy a leer una y ustedes leen la que sigue, ¿verdad? Como intercalado. Y entonces ese ejercicio hace que ellos tengan agilidad en esa velocidad, en esa fluidez y evidentemente en esa comprensión porque están conectando con lo que estamos trabajando. Evidentemente, la lectura guiada lo que va a favorecer es la comprensión de la lectura. Entonces, hay tres niveles de comprensión lectora. Yo ya les puse unas tablitas en el Google Classroom desde preprimaria hasta sexto primaria y para que veamos qué es lo mínimo que deberían de hacer nuestros estudiantes. Primero, cuando somos capaces de identificar los elementos centrales del texto de manera literal, eso nos ayuda mucho a la comprensión lectora. Segundo, cuando podemos interpretar lo que hemos leído. Y tercero, cuando a partir de la lectura podemos dar nuestra opinión personal o emitir juicios. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo a mis niños en preprimaria o los tengo en primero, segundo o tercero primaria y les digo, vamos a trabajar con cuentos clásicos? Ah, pues ellos ya tienen que saber cuáles son los cuentos clásicos. Ah, un cuento clásico sería Caperucita Roja, o La Bella y la Bestia, o Hansel y Gretel, o Los Tres Cochinitos, por decir un ejemplo. ¿Qué sucede? Ah, primero sería importante que ellos sepan identificar los elementos centrales del texto. ¿Cómo se llama el texto? ¿Tiene un autor o no? ¿Son muchos los personajes? ¿Es solo uno el personaje? em, ¿De qué trata? ¿Verdad? Segundo, cuando ellos pueden interpretar lo que leyeron. Es decir, ah, ¿qué aprendimos con los tres cochinitos? Ah, ¿verdad? Que había uno pequeño, mediano o grande. Esa es una forma. Que tienen nombres que se llama flautista, violinista y práctico.
o le ponemos nombres como Porky, ¿me explico? ¿Verdad? Eso es lo que encontramos en el internet cuando queremos hablar de estos cuentos. Em, o cómo ellos construyen las características principales. Ah, que son cerditos, que usan overol, porque eso es como ellos se lo imaginan, o como la mayoría de los libros nos lo presentan, que tienen un hermano que quería jugar, entonces hizo una casa de paja, un hermano que hizo una casa de madera y un hermano que trabajó con ladrillo, ¿verdad? Y qué implica el lobo, ¿verdad? Etcétera. A lo que voy es cómo ellos empiezan a interpretar eso que se lee. Y entonces a partir de esa lectura nos pueden dar su opinión personal. ¿Esto también pasa en la vida real? ¿Quién puede ser un lobo? ¿Verdad? ¿Cuándo me pasa? ¿Cuándo yo me siento Aragancín? ¿Verdad? O cuando yo siento que he construido o he seguido las instrucciones. No sé. ¿Me explico? Es decir, es un complemento, una lectura que se comprende, se analiza y de la cual surge un punto de vista, tendrá posibilidades de quedarse en la memoria a largo plazo. Y la intención de la mayoría de profesores que estamos desde preprimaria a tercero primaria, nos interesa esto. Porque una vez él consigue tener claro el mensaje, ya después todo se va dando por añadidura. Es solamente la construcción, la consecución de los elementos. Entonces, para los maestros desde preprimaria a tercero primaria, un consejo fabuloso es leamos los cuentos clásicos, leamos los cuentos básicos, que todos los niños deberían de saber. ¿Por qué? Porque incluyen mucho vocabulario, porque incluyen eh, mensajes y porque hacen que los niños imaginen. Entonces, la primera es que tienen que existir los clásicos en la boca de todos. Uno, solo leyendo los niños se vuelven buenos lectores. Por un lado, porque adquieren la habilidad de cuestionar al texto y por otro, porque se forman un bagaje cultural que les va a permitir relacionar la información que reciben con la que ya cuentan. Dos, un niño que conoce los cuentos clásicos y que reflexiona sobre ellos va a ser capaz de reconocerlos en las múltiples reinterpretaciones que se siguen haciendo. Es por eso es que los niños me logran decir, eso se parece a tal película, ¿verdad? Hay que Son las ver, mañana van a percepciones. comer. Después se pelean. Perdón que estaba silenciando aquí a alguien. Tres, los cuentos clásicos son historias que se cuentan una y otra vez, de una y de otra manera, con un final o con otro, y que siguen existiendo porque han pasado de voz en voz, de libro en libro, de generación en generación. Entonces no creamos que por ser clásicos se perdieron, ¿no? Es lo más elemental que yo puedo tener. Por eso es que existen tantas versiones y por eso es que en nuestras colecciones de libros deberían de estar estos mismos elementos, porque nos favorecen y porque nos representan muchísimo. De hecho, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, que son los más básicos, son bien fuertes, ¿verdad? Porque son hechos para adultos. Entonces nosotros ya tenemos las versiones infantiles, que son las que nos llegan. Por eso es que hay algunas versiones infantiles que ustedes las sienten raras, no sé si lo han vivido así, o que son un poco más agresivas, porque lo que está cambiando es el tono y la edad de quienes debería de ser el lector. El detalle es de que a veces en nuestras carátulas eso debería de estar marcado, ¿verdad? No es lo mismo estar contando una Caperucita Roja mucho más suave, ¿verdad? O esa versión del lobo mucho más suave a un lobo bastante grotesco, ¿verdad? Y bastante agresivo. Incluso hasta la forma en la que nosotros lo contamos cambia, ¿verdad? Ahora, respondamos. ¿Verdad? Y lo pueden hacer en el chat o lo pueden decir en voz alta, ¿verdad? ¿Recordamos algún cuento antiguo? ¿Verdad? ¿Algún cuento clásico? ¿Cuál? ¿Verdad? Ahorita se me venía de que no les mencioné, El flautista de Hamelín, ¿verdad? Pues que son de esos cuentos que ustedes dicen, ah, son de formas distintas. Ya nos decía Edwin que el cipitío, ¿verdad? Uy, habíamos escuchado del cipitío, ¿no? Ah, pero escuchar la historia del sombrerón, insisto, la historia del sombrerón puede estar muy suavecita o puede ser bien gruesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? ¿Verdad? El vocabulario que yo quiero utilizar. Entonces, pensemos.
¿Recordamos algún cuento antiguo? ¿Cuál? ¿Por qué creemos que se sigue contando los cuentos clásicos? Yo ya lo mencioné ahorita, pero ¿por qué creemos que se vuelven a contar? Aquí Marcelina nos dice, del método, ¿cuál es la función de las tarjetas que llevan escrito dos veces las mismas palabras con diferente color? Porque también mostró el juego de tarjetas con una palabra, las de una palabra me quedó claro. Es exactamente lo mismo, el detalle es que el niño aprende la configuración de las letras. Es solo estimulación. Nosotros las estamos presentando solo como estimulación. Nos pusieron Caperucita. ¿Qué otro cuento? ¿Alguno que no se haya mencionado? La princesa y el guisante. Eh, ¿Qué cuento? ¿Qué cuento no sabemos nosotros que es un cuento clásico? Blancanieves, el patito feo, los tres cochinitos. Va, muy bien. Les voy a pedir ahora que me cuenten qué se les viene a la mente cuando vemos estas imágenes. Si yo veo esta imagen, ¿qué pienso? ¿En qué pienso? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? Miremos esta otra imagen. ¿Qué pienso? ¿Qué me genera? Regreso a la primera, me paso a la segunda. Ricitos de oro, el gato con botas, ricitos de oro, muy bien. El la de las semillas, el primero. Hola, yo solo me acuerdo que es un cuento que la princesa fue a pedir posada y entonces la suegra quería encontrar una princesa para su hijo y entonces dijo de que iba a poner un alfiler y que solo una verdadera princesa iba a lograr sentir esto. Y entonces cuando le preguntó cómo había amanecido, entonces le dijo ella de que no había dormido muy bien porque algo le lastimaba. Entonces ella dio de que sí era una verdadera princesa, solo que no sé el título. Sí, no hay pena, ¿no? Como hay diferentes versiones, yo puse la del guisante, era la princesa y el guisante, pero así está la versión del alfiler, porque imagínense cuántos ponchos le pusieron, porque ella venía después de una tormenta, ¿verdad? Entonces venía empapada y les cuenta que ella es una princesa, y el primer castillo que encontró fue a tocar la puerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jovita? Muchas gracias, Jovita. De la segunda, ¿qué tiene la canasta? De Caperucita. ¿Alguien se recuerda qué tiene la canasta de Caperucita? En mi cerebro tiene galletas, pero tiene más cosas, ¿verdad? Galletas, pan de Jovita, Marcelina Galletas, Masha y el oso. ¿Verdad? Creo que tiene jalea, porque se supone que su abuelita está enferma, ¿verdad? Entonces creo que también lleva sopa. Comida para la abuelita. ¿Lo vemos? Esta ya lo mencionaron, mire, las formas distintas de encontrarlo. ¿Qué pensamos de esta siguiente imagen? Quizá medicinas, dice Jovita, interesante, ¿verdad? ¿Ven cómo nosotros podríamos trabajar diferentes elementos? Podemos hablar de estructuras, podemos hablar de tamaños, podemos hablar de formas, podemos hablar de familia, podemos hablar, es decir, eh, un elemento central nos permite una consecución de pasos. Leamos juntos. Yo voy a ir leyendo, pero yo quiero que ustedes vayan leyendo conmigo. Nadie sabe su nombre. Solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un bosque un poco frío. Esto lo intuimos porque siempre se cubría con una caperuza, que es una especie de capa con gorro. Suponemos que esta niña era linda, o así nos gusta imaginarla.
Esta niña, además de bonita, era una hija responsable y de buenos sentimientos. Vivía con su madre y de tanto en tanto su abuela las visitaba. Un día la abuela enfermó. Quizá le dio una de esas gripas que hacen que no podamos salir de la cama. La madre de Caperucita Roja, preocupada por la abuela, le preparó unas ricas galletas de jengibre. También pudo haberle preparado un caldo de pollo con verduras. Eso no lo sabemos. Pero como la madre tenía mucho trabajo que hacer, le pidió a Caperucita que llevara la canasta con comida a su abuela. Vete por el pueblo, aunque sea más largo el camino, y llévale este refrigerio a tu abuela, dijo la madre a Caperucita confiando en ella. A punto de tomar la senda indicada, se le hizo fácil optar por la vía corta, el bosque. Así fue que se adentró entre pinos y oyameles, muy contenta por su decisión y con su cesta en la mano. A mitad del camino salió a su encuentro un lobo, que le preguntó con demasiada amabilidad, ¿A dónde vas, querida? Confiando en el desconocido, la niña le contó con todo detalle a dónde y con quién iba. A ese lobo, que estaba muy hambriento, se le ocurrió que sería fácil comerse a una abuela desvalida, luego a la niña de postre, y para llenar ese último huequito, las viandas de la canasta. El lobo se despidió con la misma cordialidad y se apresuró a llegar a casa de la abuela. Entró en la casa y encontró a la abuela y de un bocado, ¿qué prefieren? ¿El final feliz que escribieron los hermanos Grimm o la versión de Charles Perrault en la que el lobo satisface su hambre? Se la comió, dice Jovita. ¿Verdad? Insisto, ¿verdad? Dice uno que sigue en la historia. Evaluación. ¿Qué decisión crees que debió haber tomado Caperucita? ¿Y por qué tenía que haber tomado esa decisión? Imagina que el lobo no es simplemente un lobo, que representa algo más. ¿Qué podría ser? ¿Un peluche? ¿Un hombre muy malo? ¿Un ladrón? ¿Por qué la madre le aconsejó a Caperucita que tomara el camino largo? Si tú fueras el que te encuentras con un lobo que simplemente quiere platicar contigo, ¿qué harías? ¿Qué lobos podemos encontrar en nuestro mundo actual? Insisto, ¿verdad? Yo sé que la historia no la sabemos, sé que el ejercicio no lo sabemos, pero lo importante es la profundidad que nosotros le querramos dar. Incluso es vital el que nosotros digamos, hubieron palabras nuevas como intuimos, jengibre, refrigerio, senda indicada o llameles. ¿Cuál de estas fue la nueva? ¿Cuál de estas palabras fue la palabra que nosotros nunca habíamos escuchado? Oyamel, sí. Oyameles, ¿verdad? Entonces les presento los oyameles. Miren cómo es un oyamel. ¿A qué parece? ¿Qué nos hace sentir que es un oyamel? Parece un pino, un ciprés. ¿Qué parece? Miren las piñitas, piñas de pino. ¿Lo vemos? Entonces, nosotros podemos trabajar con diferentes materiales. La intención es precisamente que nosotros podamos decir, ¿qué sucede si nosotros trabajamos con un elemento que nos permita dar esas construcciones? Nosotros en Glixi casi siempre lo hacemos para el segundo año. Nosotros les compartimos.
herramientas para que ustedes puedan trabajar, ¿verdad? Pero entonces, precisamente, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar o construir nuestros propios ejercicios para poder trabajar esa comprensión lectora, para poder trabajar la reflexión de los niños, para poder trabajar precisamente esa incorporación de los elementos que nosotros mismos hemos estado guiando. Interesante, ¿verdad? Esto yo se los puedo compartir, no se preocupen. Miremos esta otra historia. El sapito Glo Glo Glo. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito Glo Glo Glo. ¿Vivirá en la chimenea? ¿Dónde el pillo se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve el sapito Glo Glo Glo? ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está abajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo, glo, glo. Miren esta historia de José Sebastián Tallón. Evaluación. ¿Quién es el autor del poema? ¿Se nos quedó o lo pasé muy rápido? ¿Qué pensamos? ¿Lo regreso? Miren, José Sebastián Tallón. ¿Quién es el personaje de este poema? ¿Quién es el personaje de la historia? José Sebastián Tallón. Muy bien. El sapito, ¿Quién es el personaje? El sapito, ¿verdad? ¿Por qué crees que en el poema se repiten la primera y la última estrofa? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo, glo, glo. ¿Por qué creemos que se llama glo, glo, glo el sapito? Porque canta glo, glo, glo. Porque está metido en el agua, ¿verdad? Porque usa rimas, dice aquí Jovita. ¿Dónde suponen todos que se puede encontrar el sapito? ¿Verdad? Recordemos la historia. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo glo glo. ¿Vivirá en la chimenea? ¿Dónde el pío se escondió? ¿Dónde canta cuando llueve el sapito glo glo glo? ¿Vive acaso en la azotea? ¿Se ha metido en un rincón? ¿Está abajo de la cama? ¿Vive oculto en una flor? Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos cuando llueve, glo glo glo. Vive en una poza, dice Jovita. ¿Verdad? Insisto, ¿verdad? Mi intención es eso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros damos esos contextos? ¿Verdad? Insisto, ¿cuáles son las palabras nuevas? ¿Cuáles serían las que podríamos utilizar con el método Duma? Chimenea, el pillo, azotea, rincón o el mismo proceso, glo, glo, glo. ¿Lo vemos? La intención es eso, como que nosotros aterricemos. Miramos acá, intentemos hacer el ejercicio, relaciona las imágenes que son parte del cuento. Por eso es que cuando preguntaba Marcelina, ¿y por qué colocan las palabras en negro o en rojo? Porque las podemos utilizar de formas distintas, ¿verdad? El sentido tiene que ver con el modelaje y tiene que ver con la representación. Entonces miremos aquí con el sapito glo glo glo. Nadie sabe de dónde vive, nadie en la casa, casa lo vio. Digamos, ¿verdad? Pero Todos. todos escuchamos al, Sapito. sapito,
Sapito, glo, glo, glo. Vivirá en la Chimenea. Chimenea. donde diablos se escondió. Donde canta cuando Llueve. llueve. El sapito, glo, glo, glo. ¿Vive acaso en la azotea? Y así, ¿verdad? Insisto, porque comúnmente a nosotros nos parece eh, como siempre, como que nos recuerda como que, ay, esto es para preprimaria. No, es para todos. El detalle es el nivel de profundidad que nosotros le damos al ejercicio. Ay, estoy moviendo aquí la plantilla. Perdón. ¿Verdad? O sea, una cosa es trabajar el cuento y otra cosa es trabajar nuestra guía. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el personaje? ¿Por qué crees que el poema repite la primera y la última estrofa? Las mismas preguntas que yo les hice ahorita. La guía lo que hace es facilitarme a mí el ejercicio, ¿verdad? Centrarme en lo que el niño tiene que estar prestándole atención. Y sobre todo, si yo se lo modelo, le es mucho más fácil. Veamos un último. Los músicos de Bremen. ¿Alguien ha escuchado la historia de los músicos de Bremen? Sí, ¿no? Veamos la historia. Aquí alguien nos escribió, ¿ve? No, dice por aquí, no. Ah, va, entonces esta es nueva, pero esta es una de las historias clásicas. Hace muchos años existió un grupo que no era ni de música ni de Bremen, pero que así se les llegó a conocer con el paso del tiempo. Los protagonistas de nuestra historia son un burro, un perro, un gato y un gallo. Cada uno de ellos, por muchos años, sirvió a un dueño. El burro había cargado sacos de trigo. El perro ayudaba a cazar. El gato libraba de los ratones y el gallo había sido el despertador de cada mañana. Pero después de tantos años de trabajo, ya estaban cansados. Además, sus amos querían deshacerse de ellos. El burro fue el primero en abandonar su casa. Tenía la idea de viajar a Bremen y volverse músico. En su camino se encontró al perro en la misma situación y le invitó a viajar con él. Juntos continuaron el viaje y se encontraron al gato y luego al gallo, quienes compartían las mismas penas. El trayecto a Bremen era largo, así que decidieron descansar un poco. A lo lejos vieron unas luces y pensaron que sería buena idea pedir posada. Al asomarse por la ventana, vieron que sobre la mesa estaba servida bastante comida y bebida. Al escuchar a los ocupantes de la casa, descubrieron que aquellos eran unos ladrones. Los animales se pusieron de acuerdo y entraron intempestivamente. El gato maullando, el perro ladrando, el burro rebuznando y el gallo cantando. Espantados los ladrones salieron corriendo y los amigos pudieron disfrutar del festín. Por la noche, mientras los animales dormían, uno de los ladrones volvió para inspeccionar la casa. Entró con todo el sigilo posible, pero al avanzar le pisó la cola al gato y éste respondió con un gran arañazo. Aterrorizado, el ladrón quiso salir de la casa por la puerta de atrás, pero tropezó con el perro que con el susto lo mordió. Al atravesar el patio, chocó con el burro y éste le dio un fuerte cos con las patas. Pero solo vamos a silenciar aquí. Ahí está. Con las patas traseras. El gallo, que para esas alturas ya estaba despierto, no paraba de cantar con gran escándalo. El ladrón llegó con el resto y les contó que en esa casa no debían volver, porque ahí vivía una terrible bruja de afiladas uñas, veloz y malvada que lo había atacado. Los bandidos al verlo con tal mal estado ya no quisieron volver. Los animales se instalaron en esa casa y ahí vivieron el resto de sus días. Evaluación. ¿Por qué se les conoce como los músicos de Bremen? ¿Qué pensamos? ¿Por qué Por se el les conoce burro como músicos de Bremen? eléctrico.
¿Qué dices, Reyes? Que por el burrito que su sueño era ser músico. Su plan era ser músico, ¿va? Él fue el primero en salirse de su casa e iba para Bremen a volverse músico. ¿Qué desgracias tienen en común los cuatro animales? Que sus dueños se querían deshacerse de ellos. Ajá, y que ya habían trabajado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lograron los animales ahuyentar a los ladrones? Pueden escribir en el chat también, ¿verdad? ¿Cuándo los ladrones abandonaron la casa? ¿De qué pueden disfrutar los animales cuando ellos abandonan la casa? ¿Qué tienen que hacer los animales para ahuyentar a los ladrones? ¿Los animales habrán logrado llegar a Bremen? No, ¿Y el burro hubiera estado solo? ¿Crees que hubiera podido ahuyentar a los ladrones? ¿Es importante que hicieran equipo los animales? Insisto, ¿verdad? Mi intención es que veamos el ejercicio, ¿verdad? Así pudiéramos seguir poniendo ejemplos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que, uno, al utilizar cuentos, poemas o historias, nos permite crear canales de comunicación interna en los niños. Dos, sirven mucho los cuentos clásicos para marcar la referencia, pues se manejan diferentes tipos, tamaño, figuras y sentidos. Tres, nos puede ser muy útil buscar biografías de personajes interesantes de la historia, ¿verdad? Porque eso les conecta muchísimo, porque es alguien que sí existió. ¿Verdad? Sin hacer propaganda, pero hay una comida rápida que si no les ofrece a los niños juguete, les ofrece un librito, ¿verdad? Y ese librito, dijéramos, tiene personajes, ¿verdad? De cómo este niño se volvió un músico famoso o cómo esta niña se volvió una artista famosa. Em, Cuatro, ya que además estamos trabajando el aprendizaje significativo, la asociación y la memoria. Entonces, el método lo que hace es facilitarme a mí el proceso. Entonces, recordémonos del proceso, buscar interés en la lectura y dar instrucciones claras en un inicio. Tenemos que revisar nuestro proceso y enfatizar nuestras rutinas por sesiones. Eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Dos, tenemos que realizar la lectura en voz alta y modelar la entonación y los signos de puntuación. Y tres, vamos a trabajar procesos de evaluación que paulatinamente les haga reflexionar y analizar en los contenidos y los personajes. La lectura no tiene que asimilarse con fallo y error, ¿verdad? O aciertos. La lectura tiene que asociarse con el entendimiento, con la comprensión. Por eso es que nosotros, claro, vamos a evaluar fluidez, velocidad y comprensión. Pero por eso es que yo les he insistido, ¿verdad? El tache aquí no funciona, porque entonces el niño pierde el interés y le generamos miedo. Al revés, si el niño se siente de una forma empática, entendido, favorecido por la repetición, por la rutina, por la construcción del aprendizaje, me enseña los procesos. ¿Se comprende? No sé si tenemos alguna duda. Intenté irme lo más ágil posible, ¿verdad? Para que pudiéramos aprovechar el tiempo. ¿Qué nos pareció el tema del día de hoy? Ah, dice Estela que está lloviendo muy fuerte donde ella se encuentra. Entonces esperamos que pueda ver la grabación más adelante. Gracias, Reyes Manuel, por tu like, ¿verdad? Nuestra intención es eso, ¿verdad? Que nosotros podamos introducirnos, que nos recordemos algunas cosas y algunos elementos. ¿Les parece? Si no hay preguntas, ustedes pueden utilizar el chat. No sé si tienen alguna pregunta. Muy interesante y bonito, muy fina Marcelina. Si no tenemos preguntas o comentarios, les voy a ir pidiendo que pongamos nuestras camaritas, prendamos nuestras cámaras para que yo les pueda tomar una su linda foto. Ahí se acuerdan que siempre tomo tres.
Entonces vamos a ver aquí a nuestros personajes. Ah, Reyes Manuel tiene ahí un mini Reyes Manuel. Liz, perdone, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Es sobre la actividad número 4. Yo estaba leyendo, no sé si perdí la lectura o no entendí muy bien, que ahí pide que tenemos que realizar una descripción del cuento. Es el cuento que nosotros vamos a crear. Bueno, el mío ya está, ya empecé a trabajarlo, pero o es la narración que le tenemos que dar a Eh, de los árboles. es en la actividad 4 es la de los árboles mueren de pie. Ajá. Ajá. Es sobre ese Ah, ya, texto. ya, tenemos que realizar. Ajá. Ah, muy bien, va, gracias, Liz. Qué pena. Ajá. Y más adelante, verás, cuando te digo de tu cuento personal, va a ser, ahorita solo hay dos actividades del cuento, que es paso uno y paso dos. Muy bien. Yo creo que está llegando un poquito atrasada la señal para algunos, porque por algunos lugares del país está lloviendo. Vamos a ver si se pueden ir conectando sus camaritas y entonces yo empiezo a tomar la fotografía. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido sea. Vamos a tomar la primera y así yo las empiezo a pegar aquí como constancia de que estuvieron presentes en la lucha. Como les digo al inicio, siempre les recuerdo que si estamos con algún compañero o alguna compañera de escuelita, que nos motivemos, ¿verdad? Porque el chiste es que todos podamos sacar nuestro curso y lo complementemos de la mejor forma posible. Ya me han ido conociendo poco a poco y con la construcción de sus cuentos me van a conocer más porque estoy intentando favorecerles y acompañarles. Ven aquí. Muy bien, ya tomamos las tres fotografías. Con eso estaríamos la noche del día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Ya se nos puso oscuro. Miren aquí cómo me quedó la luz. Quedé como en la sombra, pero, pero aquí estamos. Cuesta, dice. Sí, no, no se preocupen, ¿verdad? Vamos a intentar que cuando esté lista la grabación la puedan tener rápido para que entonces estemos al día y hayamos escuchado todo. ¿Les parece? Que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo. Vamos a dejar de grabar por acá.